Bienvenidos, bienvenidas a todos y por favor quiero dar la bienvenida a una invitada especial, la doctora Elvira Aballí Morel, que está con nosotros hoy día. Brevemente les voy a describir su background, su currículum para que la conozcan un poco más. Elvira Aballí Morel obtuvo su doctorado en español y portugués en Vanderbilt University. Es Assistant Professor en University of Minnesota. Es escritora y humanista pública y digital. Su investigación explora la literatura y la cultura afrohispánica y afrolatina. La doctora Aballí Morel obtuvo su doctorado en la Universidad de Vanderbilt. Su trabajo académico incluye ensayos sobre Nicolás Guillén, Juan Francisco Manzano, Cirilo Villaverde, Manuel Mendive, Eduardo Roca, Belkis Ayón y Junot Díaz, publicados en revistas como Hispanic Review, The Latin Americanist, Cuban Studies, Afro-Hispanic Review y Valenciana, entre otras. También es autora de libros de poesía y cuento ilustrado, con títulos que incluyen Soledades, la isla de Prometeo y el próximo publicarse Las horas en la noche. Así, por favor, un aplauso a la doctora Aballí Morel, maravillosa persona, además, una de mis mejores amigas, que nos va a presentar un poco de su investigación. Sí, es un ongoing research tuyo, ¿verdad? Sí. Elvira, sobre Mariana Grajales, ¿no? Muy Sí. bien. La voy a poner aquí, creo que puedo agrandar un poco más esto. Ya, ahí está. Perfecto. Muy bien. Es tuyo el escenario, Elvira. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a su profesora por la presentación y bueno, por la oportunidad de compartir con ustedes algo sobre Mariana Grajales y en especial por la maravilla de clase que tienen ustedes estudiando a todas estas lideresas latinoamericanas, ¿no? Espacios que sobre todo en los momentos actuales y en el clima político actual es muy importante, ¿no? También digamos, restaurar o restituir estas voces femeninas. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla y me comentan si pueden verla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, entonces ya sé que ustedes han leído la obra de Georgina Herrera, que precisamente es una de las artistas, de las poetas, dramaturgas afrocubanas que trabajo como parte de mi investigación. Y bueno, esta es una de las obras de teatro que emplea la figura de Mariana Grajales. Como ustedes saben probablemente de la clase anterior, Mariana Grajales nace en 1815 en Santiago de Cuba, en la isla de Cuba. Me imagino que, bueno, la mayoría de ustedes sepa dónde está ubicada Cuba, si no, la isla está justo antes de la entrada del Golfo de México y está a solo 90 millas de la Florida. Entonces, como se darán cuenta, hay una relación muy estrecha entre los Estados Unidos y la isla. De hecho, la figura de Antonio Maceo Grajales, que es el hijo, uno de los tantos hijos que tuvo Mariana Grajales, porque Mariana Grajales tuvo 14 hijos, 11 varones y el resto hembras. Ustedes van a ver en la obra de teatro cómo emerge el personaje femenino de Dominga, ¿no? Quien la cuida durante el exilio en Jamaica. La principal cuestión en cuanto a la formación de la nación y de Mariana Grajales dentro del imaginario de la nación cubana tiene que ver con esta idea de la madre de todos los cubanos. Ese es el epíteto que se le concede a Mariana Grajales, quien además todos sus hijos van a participar de una forma u otra en la guerra. Todas sus hijas, sus hijos, las mujeres van a ser enfermeras, van a irse al campo de batalla y van a estar en la campaña, o sea, en lo que es, digamos, el asentamiento de los mambises, que es como se les conoce a las fuerzas independentistas cubanas. Y estamos hablando, por supuesto, del conflicto entre los criollos y los independentistas versus la metrópolis, la colonia española.
lo que se va a conocer en un principio como el conflicto entre el bando hispano y el bando cubano. Entonces, como les decía, todos sus hijos están vinculados a las guerras de liberación y en especial a la guerra de los 10 años. La guerra de independencia en Cuba estalla tardíamente con relación al resto de los países latinoamericanos. Entonces, en 1868 comienza lo que se conoce como la Guerra de los 10 años. Por supuesto, el nombre, ¿por qué 10 años? Porque duró 10 años. En este momento está el gran protagonismo de los Maceo, en especial con la figura de Antonio Maceo, a quien se le conoce como el Titán de Bronce. ¿Por qué se les conoce como el Titán de Bronce? Porque sufrió en combate entre 27 y 28 heridas. La número 28 ya fue la herida mortal, ¿no? Entonces, además de esto, en la guerra, él tiene el papel esencial de haber participado en la protesta de Baraguá, que es precisamente la negativa de algunos miembros del bando independentista de firmar la paz del Zanjón, que es un pacto para concluir la guerra de los 10 años. Entonces, aquí les traigo algunas representaciones de Mariana Grajales. Aquí tenemos una obra de Alberto Lescay, que es un escultor afro-santiaguero, afrocubano santiaguero, y tenemos algunos detalles de esta figura, esta metáfora de Mariana como una ceiba, como un árbol, como una madre ceiba, ¿verdad? Entonces quería compartirles que además esta escultura, pueden ver acá que está en un cantero. Esta tierra es precisamente recolectada de la zona de Santiago de Cuba, en donde nació ella y nacieron sus hijos, ¿no? Entonces, ahora los restos de Mariana Grajales reposan en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, y fueron además traídos durante la neocolonia, que es el periodo que se conoce entre la fundación de la República en 1902 y el triunfo revolucionario o de la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro en 1959. Entonces, en la neocolonia se crea una comisión, una junta de médicos que va a Kingston, Jamaica, a exhumar los restos de Mariana Grajales y los traen de vuelta y los sepultan entonces en su Santiago de Cuba natal. Entonces aquí tenemos otro conjunto escultórico también desarrollado por Alberto Lescaya. Aquí tenemos la figura de Antonio Maceo. Como se pueden dar cuenta, es una escultura ecuestre, o sea, aparece la figura del titán de bronce montando a caballo, y estas imágenes que un poco que abonan el suelo, estas figuras que parecen emerger del suelo, pues son metáforas del machete que en un inicio, durante la esclavitud o la esclavización de sujetos africanos, se usaba como un arma de trabajo. Es una especie de instrumento que se usa para cortar la caña y era el arma que usaban los mambises. Se convierte, y por eso una de las principales estrategias militares para los independentistas cubanos, los criollos, era la carga al machete, que era que arremetían los mambises al machete, ¿no? A las tropas españolas. Imagínense una desigualdad extraordinaria, todos los españoles con Mauser y con armamento de punta, mientras que la carencia de balas, la carencia de tecnología bélica, ¿no? En el bando de los mambises era increíble, y por tanto el machete se convierte en una herramienta, ¿no? Además de trabajo, de guerra, se convierte en una tecnología de guerra. Y de hecho, inclusive hay muchos relatos de los españoles que, por ejemplo, hacen recuentos de mambises a la carga, al machete, desnudos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de, digamos, ataque sorpresa, ¿no? Tenían que aprovecharlo mucho, y el machete además
la carga del machete lleva un cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, esto implica que tienen que llegar bien cerca de las filas enemigas, ¿no? Entonces, bueno, Georgina Herrera es un caso excepcional dentro de la literatura cubana, en especial de la afrocubana. Georgina Herrera comienza su incursión literaria como poeta al amparo de El Puente, un grupo además pre-revolucionario, anterior a 1959, donde, o sea, será cantera de otros y otras poetas y escritoras y escritores afrocubanos, afrocubanas, entre ellas Georgina Herrera, Nancy Morejón, Furé, etcétera, ¿no? Son personas que seguro a ustedes les resuena de una manera u otra. Aquí les he puesto algunos de los poemarios, pero quería señalar que en el caso de Herrera no estamos hablando de una dramaturga, o sea, no es una persona que escriba profusamente teatro. Entonces eso es algo que deben tener muy en cuenta para entender la obra e inclusive entender la inclusión al final, casi terminando la obra, del poema a Fermina Lucumí, que es uno de los textos en los cuales nos vamos a detener. Entonces, Georgina escribe esta obra casi por encargo a petición de Juana María Cordones Cook, la editora de esta antología que refiero aquí abajo, de donde ustedes pudieron leer la obra. Entonces, muy importante, hemos estado hablando del enfrentamiento entre los soldados españoles, los criollos independentistas, pero hay dos momentos dentro de la obra que quizás nos sirven para enlazar todo este aspecto, ¿no? De Maceo, ese hijo insigne, ¿no? De la patria cubana, y después también retroceder unos pocos años, 45, sí, no, 35. La matemática, somos gente de humanidades, perdón por eso. Entonces, 35 años nos vamos un poco adelante al levantamiento de esclavos en el ingenio Triunvirato. Entonces, les había hablado de la protesta de Baraguá, que era esa negativa del general Antonio Maceo de aceptar la paz. Y esta es una idea que va a asignar o que va a ser como una especie de columna que va a vertebrar esta obra de teatro. Recordemos que aún en su etapa ya digamos, de decadencia mayor, enferma, porque estamos viendo que la obra precisamente recrea eso, ¿no? Este momento previo a la desaparición física, a la muerte de Mariana Grajales. Entonces, durante toda la obra vamos a ver ese deseo independentista en la figura de Mariana y, por supuesto, en el sujeto lírico de Fermina Lucumí, también el poema, y de todos los personajes femeninos, ¿no? Entonces, recordar que Georgina Herrera es matanceras, de Matanzas, que es además una ciudad con una gran historia dentro de la isla. Se conoce como la Atenas de Cuba, porque era como el seno cultural más allá de la capital, que es la ciudad de La Habana, ¿no? Entonces en Matanzas ocurre el evento del triunvirato. Entonces, esta obra no solamente va a tener una savia o una base histórica muy importante que va a ser la figura de Mariana asociada al movimiento independentista, a la guerra de los 10 años, a la figura de su hijo Antonio Maceo, sino que también recoge ese momento cuasi olvidado, ¿no? Que es el triunvirato y la sublevación de los esclavizados y las esclavizadas en el triunvirato. Entonces, yo quisiera que tomáramos un tiempo, su profesora les va a proveer, o no sé, Andrea, si ya les entregaste la versión con la traducción del poema. Aquí los tengo, ahora mismo se los voy a... Entonces, les vamos a conceder unos minutos, aproximadamente 2 minutos, para leer el poema y contrastarlo con la traducción.
Esta traducción fue publicada en el Afro-Hispanic Review en 1999. Como pueden ver, la publicación de la antología data del 2011 aproximadamente. Y aquí tenemos ya desde 1999 existe este poema. Este poema que además aparece en la página 390 de la antología. Justo antes es uno de esos pasajes que tenemos de la voz en off. Y bueno, acá tienen una traducción, léanla con cuidado. Y profesora Andrea, si puede también dividirles en grupos, porque vamos entonces a analizar las siguientes preguntas. Andrea, Sí, por 4 supuesto. grupos. Sí, por Ok, favor. perfecto. ¿Sí? Vamos a trabajar en grupos de 3 personas. ¿Sí? Eh, ¿Qué tal? Aquí los 3. ¿Sí? Con Devon. ¿Sí? Kim, puedes trabajar aquí con Sara y Paulina. Los 3. Aquí. ¿Sí? Aquí, chicas, las 3. ¿Sí? Nani y Mia. ¿Sí? Las 2. Muy bien. Vamos a dar. ¿Cuánto tiempo, Elvira, te Yo parece? pienso que unos 5 minutos 5 estaría bien. minutos. Y Muy si bien. les puedes asignar la pregunta ya de antemano para que la vayan Sí, pensando. claro, por supuesto. Entonces, pueden concentrarse los 3 en la primera pregunta, ¿sí? Número 1. Aquí las 3 en la número 2. ¿Sí? Aquí los 3 en la número 3. ¿Sí? Aquí en la número 4. ¿Sí? 4. Y nuevamente la primera. ¿Sí? Muy bien. 5 minutos para leer el poema y conversar, dar respuesta a las preguntas. ¿Sí? Sí, es muy importante que contrasten, que conversen entre ustedes y que, bueno, después una o uno de los integrantes, las integrantes, pueda compartir la respuesta A del dar la grupo. respuesta. Sí, perfecto. Muy bien. Si hay preguntas, por favor, levanten la mano. Andrea, después te voy a pedir que el emisario o la emisaria del grupo se acerque a la computadora para yo poder escuchar entonces la respuesta. Ah, ya, por supuesto, no hay problema. ¿De quién es la traducción, Elvira? La traducción, De Gabriela. Andrea, está allí, es Sí. una profesora que se le pidió que, pero ahora el nombre se me escapa. ¿Lo encontraste? Sí, aquí está, Gabriela Díaz Cortés. Sí. ¿Se entiende la pregunta? Sí, más o menos. No sé si entonces como algo diferente. ¿Lo ayudó?
Ah, no existe una variable de sus ojos. Literal que no hay, no existe un retrato. Y eso se refiere, Andrea, a los últimos versos del poema que dice, lástima que no exista una foto de sus ojos, habrán brillado tanto. Son los últimos 3 versos del poema. Sí, 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 de eso estamos pensando. Ajá. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Y por qué habrán brillado? Ah, ¿cuál es la razón por la que deben brillar? Porque se énfasis. ¿Hay preguntas? Muy bien. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre Actually saying it's something along the lines of like sincere than like but like it's saying like less. So like Oh, it's mis. it's like a phrase. Sí, el sujeto lírico es la voz que narra el poema. Entonces, ¿a quién habla el poema? ¿A quién se dirige? Sí, oh, no, es eso. Sí, sí, porque yo lo leí todo. Sí, lo que hizo. Say it like A nosotros. Sí, Donde agarra fuerza a los sí. memoria del pasado. in the absence of and relation to experience of slavery. Muy bien. ¿En qué versos dice? In relation to Para ti, slavery, los versos más importantes. the absence and dependence. Saber aquí qué más Yeah. luego lo que dijo. I should ask you about that specific sentence. De sus ojos, sí. Dice que habrán brillado en su Like what is ¿Por qué? missing? ¿Por qué brillan? Yeah. Ah, puede ser. Ah, Orgullo. ¿qué? Orgullo, muy bien, excelente. ¿Hay preguntas? Muy bien, sí, respuesta para la pregunta. Sí, dos. Sí. A ver, Muy bien. I guess he's talking about during slavery. ¿Cómo están? Confundida. ¿Por qué? Wait. Tengo una pregunta muy importante. Sí. No sé, me equivoqué. ¿Cuáles son los temas principales del poema? Okay, so ¿Cuál es ¿En dónde está?
Una oración de Oh, what is this like what love this is The before slavery became about. from the land which is Like, what did you have? this is important maybe she was What did you have before quizás slavery? que How were you living on it? What gave you Como se dice, joy? capitán, sí, líder. that was my interpretation. I don't know. I always, I mean, I thought she was like captive and she was free. Oh, No, es la voz de un esclavo. Sí, es la voz de un esclavo. Sí. ¿Recuerdas esa extensión en la obra de esclavo? Sí. Pues está ahí. Si la miras, claro, pero no encontrar. ¿Sí? Entonces, muy bien, muy bien. Tienes ciertas ideas. Sí, sí, hay ideas. Muy bien, hay ideas. Excelente. Yo creo que tenemos ya suficiente tiempo. ¿Sí? Perfecto, entonces le voy a pedir a su profesora Andrea con esa voz melodiosa que por favor nos deleite con la lectura del poema. Yo, mejor lo puedes leer un bueno. Muy bien. Entonces, ¿sí? Vamos a leer el poema una vez. Yo lo voy a leer en español y alguien lo puede leer en inglés también. ¿Sí? ¿Sí? Ah, muy bien. Kimberly, ¿sí? ¿Quieres leer en inglés? Muy bien. Entonces voy a empezar con el poema en español. ¿Sí? Me siguen. Termina Lucumí. El 5 de noviembre de 1843 termina cuando todos los bocabajos fueron pocos para tumbar su ánimo. ¿Qué amor puso la astucia en su cerebro, la furia entre sus manos? ¿Qué recuerdo traído desde la tierra en que era libre como la luz y el trueno dio la fuerza a su brazo? Válida es la nostalgia que hace poderosa la mano de una mujer, hasta decapitar a su enemigo. Diga, Fermina, entonces, ¿qué echaba usted de menos? ¿Cuál fue la dicha recuperada cuando volaba, más que corría, por los verdes abismos de cañas, donde tuvo lugar su desventura? Lástima que no exista una foto de sus ojos. Habrán brillado tanto. La versión en inglés, por favor. On November 5th, 1843, Fermina, when all the floggings not enough to break her will, what love clustered in her brain, grew in her hand. What memory brought from the land where she was free, like the light and the thunderstorm gave her arm strength. It is valid the nostalgia that makes the woman's hand mighty, and so she serviced her enemy's head. Tell me, Fermina, what did you miss at the time? Which happiness did you recover when you were flying living through the green heights of the king, where your misfortune took place? It is a pity there is no photograph of your eyes. They must have shown so much. Muy bien, gracias. ¿Sí? Perfecto, entonces vamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son los temas principales? Piensen que el tema se diferencia de la trama en dos cosas. O sea, la trama es el plot, o sea, ¿qué ocurre, verdad? Los temas, themes, son los sustantivos que nos sirven para englobar los themes, topics, las ideas principales. Entonces, por ejemplo, pudiéramos decir que en la obra de teatro uno de los temas puede ser la maternidad o el amor a la patria, ¿verdad? Solo para darles una idea. ¿Qué temas aparecen en el poema? ¿Qué temas identificaron? Primer grupo, grupo número 1. Cualquiera, por favor. Nostalgia. Nostalgia, absolutamente, sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros temas identificaron? Libertad.
Libertad, excelente. ¿Qué otro tema? ¿Qué otro tema? Fíjense que los temas también van a articular a Fermina, ¿verdad? La libertad, la nostalgia. Aquí tenemos otra colaboración. ¿No hay? Sí, muy bien. Dilo un poco más alto, por favor. Es que no sé resiliencia. No sé cómo no. Sí, 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 sí. No sé, pero Resiliencia. Sí. Resiliencia, muy bien, excelente. ¿Qué más? Otro tema más. ¿Algo más? Fuerza. ¿Sí? Fuerza. Fuerza, perfecto. Entonces mantengan esto en su mente a la hora de analizar el personaje de Fermina en la obra, ¿no? Ese poema un poco que va a funcionar como esa coyuntura o esa, digamos, síntesis que articula a Fermina como personaje dentro de la obra. La número 2. ¿A quién se dirige el sujeto lírico? O sea, ese yo poemático, ese sujeto de la enunciación. Y extrae las secciones del poema que apoyan tu respuesta. Puede ser un verso. Recordemos que el poema se divide en estrofas, stanza, y en versos, verse, ¿ok? Entonces, cada línea es un verso. Ideas. se dirige a nosotros, ya que nosotros nos está contando la historia. No escuché, Andrea. Ah, sí. Repite, por favor, un poquito más alto, Kimberly. Se dirige a nosotros, ya que nos cuenta la historia de un personaje. Excelente, excelente. Sobre todo en la primera parte del poema se puede sentir esta sensación de que el receptor es un receptor múltiple, ¿verdad? A un nosotros, se dirige a un nosotros como receptores. Muy bien. ¿Qué más? Porque fíjense que en la parte, ya en los versos finales dice, diga, coma, Fermina. ¿Qué modo tenemos? En el español tenemos el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. ¿Cuál se usa para dar órdenes? En el español, ¿qué ¿Puedo modo repetir? usamos? ¿Se puede repetir el video? Es que hubo como un glitch. Ok. Les decía que en la sección donde dice diga, coma, Fermina, entonces, ¿qué echaba usted de menos? ¿Cuál fue la dicha recuperada cuando volaba más que corría? Y así continúa el poema. Allí cambia a quién se dirige. En el español tenemos tres modos. Tenemos el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. ¿Cuál de estos tres modos se emplea para dar órdenes o para apelar al otro con una petición, con una demanda, con una orden? Indicativo, imperativo, subjuntivo. ¿Cuál usas para dar una orden? Imperativo. Excelente, imperativo. ¿Y qué modo aparece en diga, Fermina? Entonces, ¿qué echaba usted de menos? ¿Qué modo? ¿Ya lo dijeron? Vamos. Repite. ¿Cuál modo? Imperativo. Imperativo, perfecto. Entonces aquí cambia
la dirección de la voz poética. ¿A quién se dirige aquí entonces? ¿Cómo? Ah, Fermina, sí, muy bien, muy bien. A Fermina, muy bien, excelente, excelente. Ahora, vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo se describe Fermina Lucumí en el poema? ¿Y qué implicaciones tiene la pregunta? Cito, ¿qué echaba usted de menos? Fin de la cita. En relación con la experiencia de la esclavitud y la memoria cultural de Fermina. Ideas. Recuerden, esta respuesta va a estar muy enlazada a los temas también que presentaron sus compañeras y sus compañeros en la pregunta 1. Escriben a Fermina en el poema. Vamos, sí. Se describe como una persona triste, porque cuando se dice que echaba ustedes de menos, está diciendo cómo era antes de la esclavidad. Excelente, excelente. Está reflexionando sobre un pasado africano. ¿Ok? Su profesora les explicó en la clase pasada que Lucumí, precisamente lo que usarían aquí como el apellido, alude a la etnia africana. Entonces estamos hablando de una esclavizada ladina, o sea, que ha sido traída de África como parte del tráfico transatlántico, esa nostalgia por un pasado anterior. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo es Fermina Lucumí? Es valiente, cobarde, fuerte, débil, buena, mala. Sigan, imperativo. Dale, sí. Sam, ¿qué quieres decir? ¿Cómo es Fermina? Llena de ánimo. Muy bien. Llena de ánimo, dice. Muy bien, ímpetu, ¿verdad? Animosidad. Sí, 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 sí. O sea, también hay un recelo hacia el colonizador, hacia el amo, ¿verdad? Eso también lo pudiéramos leer así, el ánimo, como esa voluntad de vencer, pero también como un rechazo hacia el amo. ¿Qué más? Sí, repite, Bloom, más alto, por favor. So hay una idea de astucia o stewardship de esta persona. So es su personaje o like way of thinking. Sí, astucia, dice. Astucia, absolutamente, astucia. ¿Qué más? Una cualidad más o una característica más de Fermina. ¿Algo más? Sí, sí, sí. Sara, vamos. Um, ella está una mujer que no olvidé todo lo que pasó a ella y ella está fuerte en la manera que despite el facto que las cosas cambian su vida, ella will change with it and become stronger. Excelente, excelente, muy bien. Y ya por último, la 4, ¿qué significado tiene la ausencia de una
foto de los ojos de Fermina y qué podría simbolizar esta falta de imagen para su memoria histórica. Primero, ¿quién me dice qué entiende por memoria histórica? ¿Qué entienden por memoria histórica? Con sus propias palabras, ¿qué es memoria histórica? Histórica. Memoria, historia. ¿Qué quiere decir? Sí, ya, perfecto. Definición en tus palabras. ¿Qué ¿Cómo es? se construye la memoria? ¿Cómo se construye esa memoria histórica? Sí, Algo que tiene un gran impacto en su vida. es muy específico. Y es la vive antes de esclavitud, es the life before slavery. So like, la memoria histórica es la bien vive, so like the good life, antes de esclavitud. Y también hay una de que echaba usted de menos, so es like la idea de I'm trying to figure out. La idea de recorde la vive antes de escribir. Sí, un recuerdo de vida. ¿Escuchaste, Elvira? Sí, sí, muy bien, me parece excelente, me parece excelente. Entonces, imagínense, la manera de documentar, a lo mejor el pasado lo hacemos a través de cartas o de fotos o de videos, ¿verdad? Cuando vamos a hablar, por ejemplo, digamos, de la dictadura franquista, una forma de la memoria en España también son los monumentos, ¿verdad? Las tarjas, los nombres de las calles. La foto en este poema funciona como una metáfora de todo dispositivo de preservación de la memoria. Y al mismo tiempo, el sujeto lírico ensaya sobre la pérdida de esa figura. O sea, hay una necesidad en Georgina Herrera de recuperar a la figura, por supuesto, de Fermina Lucumí, a la figura de Mariana y además descifrar el discurso sobre una mitología africana. Y aquí tenemos entonces el tercer personaje femenino de la obra que aparece prácticamente guiada de esta voz en off del narrador, ¿verdad? Entonces tenemos la figura de Yemayá. En la clase pasada su profesora les presentó algunos de los orichás o de los orichas. Son deidades africanas. Recordemos que en el tráfico transatlántico esos esclavizados, esas esclavizadas traen consigo un antecedente. Entre ellos, por supuesto, el politeísmo, o sea, la creencia en varias deidades. Las deidades, los orichás africanos se parecen mucho a los dioses griegos, a los dioses latinos. Tienen características humanas, tienen características humanas. En el caso particular de Yemayá, y su profesora me pidió que le diera un poco de profundidad porque ella les había presentado todo el panteón, tenemos a una figura de una deidad, una diosa femenina asociada a las aguas, asociada al renacimiento. Es considerada el útero del mundo, o sea, es la diosa de la fertilidad. Fíjense que tenemos una de las didascalias de la obra, que es donde aparece
La didascalia es ese momento en la obra de teatro donde se nos dan instrucciones sobre la escenografía, sobre la disposición de los elementos en escena. Aquí se nos describe la entrada de esta orixá, de esta diosa Yemayá. Andrea, ¿alguno de ellos o alguna de ellas puede leer esa cita que aparece en la pizarra? Bueno, en el caso de ustedes, en la pantalla de ustedes. Claro. Voluntario, voluntaria para leer la cita. Sí, gracias. Please, por favor, vamos. Ah, se oyen los tambores bata tocando la hermandad. Se puede conseguir un canto para esta orilla que venga desde lejos y se acerque junto con la tierra, el cielo de azul que manda en el viento de los brazos que manda y sacudiendo sus rayas como si de Muchísimas gracias, qué lectura tan excelente, con énfasis en los elementos que quería también señalarles. En la primera línea, tambores bata. Los tambores bata son los tambores rituales de la regla de Ocha o santería, que son cultos afrodiaspóricos que se practican en Cuba, ¿verdad? La regla de Ocha tiene 3 tambores, el iyá, el ocóncolo y el itóteles, que van a funcionar en un diálogo y más adelante vamos a ver lo que quiere decir Georgina Herrera con se oyen los tambores batá tocando la yemayá. Cada orixá tiene un toque de tambor específico. Estos 3 tambores se entrelazan y articulan entre sí, estableciendo un diálogo que es particular a cada deidad. Por la otra parte, se alude a esta mujer negra vestida de azul, son las características de la yemayá típica, ¿verdad? Como si remara, sacudiendo sus sayas como si levantara un oleaje crespado. Es la reina del mar, ¿verdad? Fíjense en la figura que tienen acá del ballet folclórico de Matanzas, donde aparece una danzante precisamente haciendo este gesto. Ahora vamos a ver lo que quiere decir Georgina Herrera con un toque de tambores batá. Como les decía, aquí tienen los 3 tambores y en este caso tenemos el oro seco a Yemayá, que es como un canto de bienvenida a la diosa. Voy a minimizar acá porque acá no me está pasando, Andrea. Déjame, voy a minimizar a ver si puedo compartir de nuevo. Sí. Esta vez sin aumentar, a ver si se puede escuchar. No sé si es porque estoy compartiendo. Déjame ver, usaré entonces el enlace. Casualmente su profesora y yo probamos el audio ayer, pero así son las Estaba bien la cosas. idea. Sí. The darkness of bipolar. Vamos a Todo esperar a que estaba pase el bien. anuncio. Estás compartiendo la imagen del Ah, video voy, ok. Sí, voy a... diapositiva. Sí, gracias, Andrea. Vamos acá justo. ¿Pueden ver ahora el YouTube? Sí. O tienes que optimizar el audio. ¿Te acuerdas cómo puedes optimizar el audio, Elvira? Oh, ¿me escuchas? Elvira, ¿me escuchas? Espera. ¿Sí? Tienes que optimizar el audio para que se pueda compartir. ¿Te acuerdas cómo lo hiciste ayer? Creo que había quedado así, pero vamos a ver. Inténtalo de nuevo. Voy a parar de compartir. Sí, porque no se escucha. Sí. Bueno, igual lo que puedo hacer, Andrea, es compartirte el enlace. Sería muy difícil que lo reprodujeras desde la computadora. No, sí, solamente que
no te permite No me optimizar. permite porque era lo mismo que nos pasaba la vez anterior. Una vez Ok. que, déjame ver si compartiendo me sale de nuevo. Sí, si lo compartes, creo que sí te va a salir el menú. Ok, déjame ver si me sale entonces. Exacto. Ujú. Optimize. Ok, vamos a ver ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, de todas maneras van a tener más tiempo de volver sobre el toque de tambor, pero bueno, más o menos esto es lo que se espera en la escenografía de la obra. Eso es lo que nos explica la didascalia. Va a entrar ese personaje que va a estar danzando como si remara, simulando el mar, ¿verdad? El ímpetu, y al mismo tiempo van a estar sonando en el background, en el fondo, esos tambores. Entonces voy a volver a compartir el PowerPoint. ¿Pueden verlo, Andrea? Sí, sí, perfecto. Entonces, ahora, Yemayá, la diosa, tiene varios caminos, avatars, ¿verdad? No solamente se nos va a presentar esa Yemayá monolítica, sino que se nos van a presentar varios caminos. Por ejemplo, en la página 369 se nos habla de Olokun, que es un camino de Yemayá que está asociado al profundo mar, al profundo, el océano profundo, el misterio del océano. Es además la revelación de Yemayá, que es mayor de edad, la más vieja, y es la única que posee una faz masculina. O sea, es mitad hombre, mitad pez. Algunas tradiciones cifran a Olokun como un origen independiente, pero en realidad la mayoría lo interpreta como una manifestación de Yemayá en su forma más violenta y peligrosa. Fíjense cómo esto va a construir desde Yemayá también el personaje de Fermina, también el personaje de Mariana. Es la deidad que las protege. Entonces también tenemos a Yabá u Ochabá. Nos dice Lidia Cabrera que es la más peligrosa de todos los caminos, es el más peligroso de todas las manifestaciones, los caminos de Yemayá. Peligrosísima, la sabia, la voluntariosa, ¿verdad? Entonces, en este caso está vinculado a la adivinación y al poder espiritual. Pensemos en Mariana. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra, muchachos, muchachas? La obra de teatro de Georgina Herrera. Penúltimo sueño de Mariana. Penúltimo sueño de Mariana. Ese es el sueño el que vaticina, es el sueño el que conecta con el más allá, con el mundo de los muertos, los difuntos, los espíritus. Entonces el sueño como ese espacio de revelación, ¿verdad? Y por último tenemos a Yemayá Tinibó, que es la que aparece más profusamente. Fíjense, les he puesto las 3 páginas donde aparece. Este es un camino menos conocido de Yemayá y además representa también esta idea de una Yemayá asociada a la fecundidad y a la riqueza, ¿no? Fíjense el elemento de la fecundidad en Mariana, una mujer que da a luz 14 hijos y todos participan en la guerra, un poco que es abonar, ¿no? El campo de la guerra con tus hijos que tienen las ansias de liberación, ¿verdad? Entonces, fertilidad, abundancia, protección,
Yemayá Tinibó va a ser una de las construcciones más claras de Mariana Grajales. Si bien todos los caminos o avatars de Yemayá, Olokun, Ashabá, Tinibó van a contribuir a todos los personajes con énfasis en Fermina y en Mariana, porque Dominga también se nutre de este imaginario. Tenemos entonces Tinibó que solamente va a funcionar en la construcción de Mariana. Les he puesto aquí dos de las secciones donde la voz en off alude a estos caminos de Yemayá, que dicho sea de paso, y aquí los tienen de ejemplo, solo para que después puedan volver al PowerPoint e identificar ese momento donde aparecen estos caminos de Yemayá. Recuerden que es esa voz en off la que nos está hablando, quizás revelando el espacio subconsciente de la obra de teatro, ¿verdad? Entonces, para cerrar ya la conversación con ustedes de hoy, traigo a colación a la figura de José Martí. José Martí es además el apóstol, el héroe nacional de Cuba, y aparece en nuestra obra. Alguna de ustedes puede leer este momento de la obra en la página 368 que está aquí en pizarra, en la pantalla, por favor. Voluntaria para leer. Sí, Paulina, por favor. Mariana, Dominga trae un pañuelo para mi cabeza. Quiero lucir bien para cuando me hagan otra vez un retrato. Ah, y por si viene otra vez el último partido. ¿Cuántos halagos y sentir cuánto mi hijo? Aquí Georgina Herrera está teniendo una reflexión histórica. José Martí conoció a Mariana Grajales y además reflejó su visión de Mariana en muchos momentos de su creación literaria. Uno de estos es la edición del 12 de diciembre de 1893. ¿Ok? Recordemos que es la fecha, ¿no?, en la que muere Mariana Grajales. Y nos dice José Martí en el periódico Patria, que es además un periódico publicado en los Estados Unidos en el exilio. Abro cita. ¿No estuvo ella de pie en la guerra entera, rodeada de sus hijos? ¿No animaba a sus compatriotas a pelear y luego, cubanos o españoles, curaba a los heridos? ¿No fue sangrándole los pies por aquellas veredas, detrás de la camilla de su hijo moribundo, hecha de ramas de árbol? Más adelante nos dice Martí también el 6 de enero de 1894, al año siguiente. Abro cita. Fue un día en que traían a Antonio Maceo herido. Le habían pasado de un balazo el pecho. Lo traían en andas, sin mirada y con el color de la muerte. Las mujeres todas, que eran muchas, se echaron a llorar, una contra la pared, otra de rodillas, junto al moribundo, otra en un rincón, hundido el rostro en los brazos. Y la madre, con el pañuelo en la cabeza, como quien espanta pollos, echaba del bohío a aquella gente llorona. Fuera, fuera faldas de aquí. No aguanto lágrimas. Traigan a Brioso y a Marcos, el hijo, que era un rapaz aún. Se lo encontró en una de las vueltas. Y tú, empínate, porque ya es hora de que te vayas al campamento. Y esta va a ser la imagen, el gran legado, la gran anécdota que va a caracterizar a la figura de Mariana dentro de la historiografía y del arte y de la cultura cubana. Esa acción de empínate y anda. O sea, ha llegado un hijo muerto y está enviando el otro a la guerra por las ansias de libertad, ¿verdad? Entonces, para ya culminar, les quería mencionar que precisamente esta idea de empínate y anda, esta idea de Mariana Grajales como la madre de los cubanos, como la gran heroína de las guerras por la independencia en el siglo XIX, también va a tener su legado ideológico, en especial
en la revolución encabezada por Fidel Castro. Aquí tenemos el pelotón denominado Mariana Grajales en la Sierra Maestra, y son mujeres combatientes, en la mayoría de ellas mujeres que pertenecían a la Comandancia de La Plata en la Sierra Maestra. Entonces, esta presencia de Mariana dentro del contingente, dentro de la mujer revolucionaria, la mujer nueva de la revolución, también nos va a legar otra obra de teatro que espero que en el futuro exploren, Antigonón, un contingente épico que tiene también el personaje de Mariana, no con la misma profundidad ni con el protagonismo que tiene en la obra de Georgina Herrera. Y aquí les he puesto un enlace al performance, a la presentación, para que si no pueden acceder al texto, puedan acceder a esta presentación del Teatro El Público, que es además encomiable, es una de las compañías de teatro habaneras más reconocidas. Aquí tienen algunas fotos de Antigonón, la obra del Público. Y por supuesto, cerrar la clase entonces ya con la presencia de otras lideresas, otras mujeres encomiables en la historia de Cuba. No solamente tenemos a Mariana Grajales, aunque Mariana ha sido la metáfora de la mujer en las luchas de independencia del siglo XIX. Y bueno, aquí le comparto también algunas fuentes adicionales para que ustedes puedan consultar con posterioridad. Y fíjense en esta imagen de la cultura popular cubana, cómo aparece la figura de Mariana. Y aparece además la figura de Mariana simulando la silueta de la bandera cubana. La bandera cubana es igual a la de Puerto Rico, pero con los colores invertidos. Tendríamos el triángulo rojo, que en este caso sería la cara y el busto de Mariana. Tenemos las listas azules y blancas de las franjas de la bandera y esta frase, ¿no?, emblemática, empínate y anda. Entonces ahora me gustaría dedicar los minutos que nos quedan de la clase para responder cualquier pregunta que tengan. Tenemos exactamente, su profesora me dijo que terminamos a las 4:15, Andrea. 4:20. Sí, nos quedan algunos minutos más. Gracias, Elvira. No, Muchísimas un gracias gusto, por un la presentación. gusto. Un aplauso, por favor. Con esa imagen, además del final, la bandera de Texas también se parece un poco a la bandera de Ah, Cuba y de Puerto Rico, ¿cierto? Sí, sí, ¿verdad? nos unen más cosas de las que pensamos, ¿eh? Sí, entonces, bueno, ahora quiero abrir el foro, por favor, para preguntas, comentarios sobre la presentación, sobre Mariana Grajales, la obra. eh, para Elvira, por favor, en general, comentarios o preguntas. Además, Elvira tiene el privilegio de conocer a la editora de este volumen donde salió, ¿no es cierto, Elvira? Sí, La obra de Georgina Herrera. Así que ella tiene una experiencia cercana con la edición, bueno, la persona que editó y el trabajo de muchas mujeres cubanas que están promoviendo la imagen y la difusión de la creación literaria femenina. sí, Entonces, de hecho, Andrea, quería comentar sobre lo que dijiste, que ahora Juana María Cordones Cook y yo estamos preparando un testimonio de Georgina Herrera. Georgina Herrera murió recientemente, entonces pues vamos a dedicar un testimonio que va a salir en el Afro Hispanic Review, un testimonio donde compilamos entrevistas de Georgina Herrera y creamos un testimonio, ¿no? maravilloso, maravilloso. Fundamentalmente sobre su poesía, ¿no? Sí, en realidad son entrevistas que ella concedió en el pasado, entrevistas que datan de hace 15 años, por ejemplo. Y sí, en realidad Georgina Herrera se erige como una poeta afrocubana. Ya pudieron ver en esa primera página que dedicamos a Georgina en la presentación cuán profusa, ¿no? Cuán múltiple, cuán grande es su obra. El, Y el hay, otro- sí, sí, sí. continúa, por favor.
No, y temas que no tocamos, pero por ejemplo, Georgina tiene también poesía de erótica, poesía feminista, a pesar de que ella no se reconoce a sí misma como una feminista, pero sí tiene mucho corte feminista a su trabajo, ¿no? Lo que entendemos en la Academia Norteamericana como feminismo, como tendencia, ¿no? Ideológica y discursiva. ¿A ustedes les gustó? ¿Les gustó la obra de teatro de Georgina cuando la trabajaron con la profe Andrea? ¿Sí? ¿Qué les pareció este salto? No puedes decir la verdad, por favor. Sí, ¿eh? Sí, ¿Qué les pareció este cambio, ¿no? Aquí tenemos una mujer que tiene esa savia africana, personajes con savia africana, y estoy segura de que ustedes trabajaron otras lideresas que pertenecen a la savia indígena, ¿verdad? Latinoamericana. ¿Qué les parece este componente de traer lo africano al espacio caribeño, al espacio latinoamericano? ¿Qué les pareció? ¿Novedoso? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les encontraron agradó? algunas similitudes con los productos culturales de otras lideresas que vimos antes. ¿Hay algunas similitudes o diferencias? ¿Qué les parece? Sí, sí, Noemí. Casi todos tienen una causa similar sobre la libertad, creo. Mm. Bien. ¿Escuchaste esto? Sí, absolutamente. La libertad como tema va a vertebrar todas las obras que están estudiando en la clase. Excelente. Y la libertad es uno de los temas más poderosos de esta obra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Comentarios en general o sobre la presentación o sobre los poemas? O Fermina, o la regla de olla, por favor, aquí tenemos una experta además, eh, ya iniciada en estos avatares, ¿ya? ¿Qué les pareció la Orichá? ¿Qué les pareció Yemayá? ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? Como figura, como personaje. Bien, ¿quieres decir algo? Di, por favor, diga. Mm, Lo más que sí me gusta como un personaje, ya que no enseña feminismo, pero la empoderación de mujeres. Excelente, excelente. Muy bien, el empoderamiento femenino, ¿verdad? Tenemos estas dos lideresas, una de origen africano, implantada en suelo cubano, Fermina, y tenemos Mariana, hija de dominicanos, pero que nace en Cuba. Y tenemos entonces esta deidad, este elemento ficcional, o sea, este elemento metaficcional, lo ficticio dentro de lo ficticio, dos personajes históricos, una deidad, ¿verdad? Me parece un triángulo perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Habían leído teatro antes? ¿Habían trabajado, Andrea, teatro en la clase o es la primera obra de teatro? No, en esta clase es la primera obra de teatro, pero creo que tienen experiencia en otras clases, ¿sí? Leyeron teatro en otras clases antes, ¿sí? Algunos dicen sí, otros no, jamás. Bueno, ¿y qué les parece el teatro como vehículo dentro de la clase para los temas que exploraron? ¿Qué les parece el teatro como género, como discurso para remover estos temas y remover estas lideresas y demás? Ideas. ¿Les gustó que sea una obra de teatro? Pues fácil de leer o difícil. ¿O qué fue lo más difícil o lo más fácil para leer teatro? Sí, Pauli. Un poco difícil porque el tiempo es en el pasado mucho
So la lenguaje es más difícil de interpretar. Entender. Sí. Sí, e inclusive tienen en la obra, sobre todo al final, palabras en Yorubá. Por ejemplo, como dicen Bae, cuando se refieren a Julián, Julián Bae, o sea, el fallecido, el que murió. O sea, además de tener un lenguaje un poco críptico, también está la inclusión del Yorubá, que es la lengua ritual de la regla de 8 o de la santería, y la que hablaba Fermina como una africana que es esclavizada. La estructura de la obra además está fragmentada, es un poco, ¿no? Los sueños irrumpen en la realidad y se confunden. Exacto. Y La no tenemos idea es, esta, sí, y no tenemos esta estructura tripartita de 3 actos aristotélicas a las que estamos acostumbradas, ¿no? Tenemos la unidad, pudiéramos decir que hay una unidad de acción, pero la obra se divide. Tenemos ese momento del triunvirato, otro momento histórico, por lo tanto no hay unidad de lugar, ¿verdad? Y por la otra parte no está dividida en actos. Estamos acostumbrados, ¿no? Un poco a esa división, primer acto, segundo, tercer acto, ¿no? bueno, Hay un quiebre, es introspectiva la obra, es un poco reflexiva, ¿verdad? bueno, ¿alguien más, por favor? Comentarios finales, una pregunta final, un comentario final. ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Otro aplauso, por favor, para el Frida. Gracias.